¿Cuántos de ustedes han participado en un evento o en un proceso llamado avivamiento? Levanten sus manos. Ok, algunos. ¿Cuántos quisieran que en esta iglesia hubiera un avivamiento? Ok, varios también. ¿Cuántos piensan que en esta iglesia ya está habiendo un avivamiento? Levanten sus manos. Ok, casi van empatados en esto, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar. Estuve en una ocasión, pude escuchar al pastor Billy Graham, allá en San Antonio, Texas. Normalmente no voy a conciertos, ¿verdad? Ni del mundo, ni los cantantes cristianos. Y tampoco voy a este tipo de eventos, ¿verdad? No tengo nada en contra. Sé que de alguna manera el despertar espiritual de algunos pues es activado, pero no acostumbro a hacer eso. Pero en esa ocasión estaba estudiando con unos compañeros allá en San Antonio, Texas, en una base, y una hermana que solía hacer misiones estando en ese lugar. Y digo, hacía misiones, aunque no salía de Estados Unidos, pero en esa base le llaman la puerta de entrada al entrenamiento en la Fuerza Aérea. Entonces a esa base llegan estudiantes de Fuerza Aérea de todos los países aliados a Estados Unidos, ¿verdad? Y yo buscaba una iglesia donde ir, y un compañero que estaba ahí de intercambio, estaba de instructor de instrumentos de aviación de intercambio, me dijo: mira, ¿querés que le diga a una amiga mía que va a la iglesia y viene a la base a llevar personas a la iglesia, que querés ir con ella? Sí, le dije, ya tenía 2 intentos. Intenté incluso llegar a la iglesia de este famoso hermano Max Lucado, y después de 2 horas logré llegar, pero ya había pasado la hora del culto. Hace mucho había pasado. Entonces le dije yo, sí, me gustaría. Entonces la conocí y me di cuenta lo lindo que hacía ella en ese lugar. Invitaba a conocer la cultura con permiso de las autoridades de la base aérea. Iba los domingos, previo aviso, invitaba a personas, estudiantes de diferentes países, la mayoría de ellos países musulmanes, y les invitaba a conocer un poco de la cultura estadounidense y de la cultura cristiana. Y la manera en que hacía esto es que les explicaba qué hacíamos nosotros los domingos y qué hacíamos después de que íbamos a la iglesia los domingos. Entonces se volvía un paseo muy bonito. Yo participé, pero yo porque quería ir y sabía de qué se trataba. Íbamos a la iglesia, le presentaba a las personas de la iglesia y luego íbamos a almorzar. Casi que estaba apartada toda un área de buffet en un restaurante, y luego lo llevaba a su casa. Muchas veces no estaba contenta con lo que sucedía en su casa, porque de repente encontraba todo mojado el baño, y es porque algunos de ellos, ¿verdad?, que eran pues del Islam, tenían sus horas de rezo, y entonces se perdían un ratito, entraban al baño y al final se daba cuenta ella que eso era un desastre allá adentro, ¿verdad?, porque lo hacen rápido y todo, tienen que lavarse estas 3 veces. En fin, me dijo, mira, viene Billy Graham a San Antonio, por si quieres invitar a tus compañeros también. Algunos de estas personas iban a ir, y yo invité, aprovechando, a 2 de los compañeros que andábamos para que pues recibieran palabra en ese lugar. Y ellos, sin conocer al hombre, veían el entusiasmo que había en la ciudad y los anuncios y toda la cosa, y les dije, ¿no quieren ir a conocerlo? ¿No quieren ir? Sí, vamos y vamos. Y como la razón por la cual no voy, inició todo, ¿verdad? Había una banda, luego estaban algunas autoridades de la ciudad que eran cristianas, y por supuesto no se podían perder estar presente, conocer al hombre y que los saludara a todos los que estaban ahí.
El estadio estaba lleno hasta arriba y abajo había un área como esta, como toda esta nave, con sillas de ruedas, o por lo menos la mitad de los dos lados llenos de sillas de ruedas, y estas cosas estaban pasando. Pero de repente, así como estamos haciendo ahora, ¿verdad? Como nos está acostumbrando el hermano Gustavo, que sube en medio de la alabanza y empezamos. Cuando se apagaron las luces, los flashes, el humo, el sonido, todo, el hermano Billy Graham ya estaba en el púlpito, sin ninguna introducción, sin ninguna pompa, sin ningún instrumento, ni trompeta, ni ninguna presentación de ningún tipo. Que el Señor ya andaba con un bastón, comenzaba a tener problemas para caminar, pero él ya estaba ahí enfrente. Y comenzó a hablar. No hubo tiempo para aplausos, no hubo tiempo para nada. Comenzó a hablar y en medio de lo que él hablaba, no hubo ninguna ofensa para ninguno de las personas de otra religión que estaban presentes. Es más, dijo un par de chistes en medio de la predicación y algunos tenían que ver con las religiones, pero de una manera muy jocosa, muy cariñosa. Y lo más sorprendente para mí fue que cuando él al final dijo, y todo esto que he hablado no es tan complicado como parece, porque alguien ya pagó ese precio. Y su vida no tiene que ser tan complicada como usted la ha pensado, ni llena de tantos atavíos y tantas reglas, si usted confía en Jesucristo. Y de repente, hermanos, como que era cascada desde arriba de las partes más lejanas del estadio, y desde abajo empezó mucha gente a moverse hacia donde él estaba. Yo llamo eso un despertar de muchas personas. Pero antes de orar por ellos, que rodearon a todos los que estaban en sillas de ruedas, les dijo a los que estaban en sillas de ruedas: esta noche yo voy a orar por cada uno de ustedes que están acá, porque el Señor se apiade, les dé salud y les levante de esa silla en que están y les dé vida. Lo que no puedo hacer, les dijo, es prometerles que ustedes se van a levantar este día de esa silla y van a salir caminando de acá. Este no es ese tipo de evento, les digo. Este es un tipo de evento mucho más importante, donde ustedes pueden conocer a quien yo conocí y me levantó de la tumba. Me sorprendió aún más, porque yo pensaba, ya estaba de acuerdo en llegar, pero pensé que iba a presenciar y que se paraban y que toda la cuestión, pero no. Y oró fervientemente por todos los que acababan de recibir al Señor, y oró por todos los que estaban en las sillas de ruedas, y luego pues dijo una bendición, y antes que pudiera haber una despedida o música, lo que sea, él había bajado también del culto. Para mí, eso fue una especie de avivamiento, ¿verdad? Tanto para mis compañeros, ellos no bajaron, pero se fueron sorprendidos con las palabras que había dicho este hombre. Y a partir de ahí, pues, estuvieron acá un par de veces. Uno de ellos, pues, va a una iglesia también acá, San Salvador. En fin, un genuino avivamiento, ¿qué es? Vamos a hablar de esto esta mañana, y yo espero que para los que levantaron la mano, al final del mensaje podamos seguir pensando: sí, no importa, queremos pasar y queremos llegar a un avivamiento como iglesia. Si me acompañan, vamos a irnos a Hechos 2, versículos 43 al 47. Hechos 2, versículos 43 al 47. ¿Cómo está el sonido? ¿Me escuchan bien ahí? Levante la mano si me escuchan bien. Ok, está bien. Está bien aquí arriba también. Y dice el pasaje: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Papito, gracias por este tiempo en que reflexionamos, Señor, en tu palabra, en que vamos a meditar, Señor, en ese despertar, ese avivamiento que tú quieres que haya en tu iglesia. Gracias porque sé que cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos invitados que están aquí también, tienen sed, Señor, tienen hambre, quieren conocerte, Señor, te buscan. Algunos quizás ya están dando pasos y están buscándote de alguna forma. Te pido, Señor, que esta mañana cualquier duda pueda ser disipada de nuestra mente y la intención, el deseo, Señor, el anhelo de poder despertar, Señor, y de poder ser avivados como individuos y como iglesia, nos acompañe, Padre, y podamos llevarlo a cabo dentro y fuera de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, familia. Pueden sentarse, por favor. Como creyentes oímos frecuentemente del avivamiento, ¿verdad? Ya vi que la mayoría de los que estamos acá, si no todos, hemos escuchado más de alguna vez el término y hemos participado en él, tal vez en un concierto, en un evento de avivamiento. A muchos nos gusta pensar al respecto como eventos sorprendentes y milagrosos, como lo que sucedió en Pentecostés. Por lo general son tiempos, actividades o eventos específicos y esporádicos. Y en el peor de los casos, que es a lo que yo siempre temo, son iniciativas estratégicas generadas para incrementar la asistencia a alguna iglesia en particular o a alguna denominación en particular. Yo temo eso, entonces no muy seguido pues participo, si es que nunca, cuando es así, una aglomeración para hacer esto y llamarle avivamiento. Vamos a hablar entonces de algunas de las cosas que lo componen, lo que podemos nosotros esperar y cómo podemos llegar a un verdadero y un genuino avivamiento en el Señor. Pero surge la pregunta, ¿qué es entonces un avivamiento? Si no es un evento, ¿verdad? Si no es un concierto, si no es una actividad específica, ¿qué es? En el ámbito cultural evangélico, lo que hemos dicho, pues generalmente se ve como un evento, un proceso de conversión espiritual motivado por Dios. Y esa es la parte que de alguna forma siempre debemos respetar, porque no importa de qué manera se está haciendo, cuál es la actividad, en realidad hay un anhelo en el corazón que desde Dios venga este despertar. La palabra despertar y avivamiento, los conceptos pueden ser intercambiables entre sí, pero vamos a hablar un poco de cómo en realidad uno lleva al otro. Y en ocasiones pues he visto como un proceso de restauración también. Hay muchas maneras de interpretar este avivamiento. Para muchos es un despertar en su actuar, hablando ya en términos individuales. Es un despertar en su actuar, en su forma de vida. Para otros es transición a un estilo de vida de meditación. Puede también ser el encontrarse a sí mismo, el repensar su ser. En fin, hay muchas formas de ver lo que es en realidad un avivamiento fuera de lo que es nuestro contexto bíblico, espiritual, eclesial. En la iglesia de hoy, por lo general, un avivamiento es interpretado como un evento puntual o una serie de eventos públicos enfocados en reavivar el hábito, la pertenencia y el crecimiento a un grupo religioso o denominacional, ¿verdad? Eso es lo que normalmente significa. Para el creyente, sin embargo, aunque en la Biblia no aparece el concepto, el término así como tal, hay ejemplos en la Biblia que nos muestran lo que es un avivamiento, por ejemplo, del pueblo de Dios o de la iglesia, y que es lo que nosotros debemos de estar buscando, y que esto ocurre dentro de un periodo de tiempo que lleva a la reflexión, lleva a la convicción, lleva al actuar más que lo que ocurre en un lugar específico. El avivamiento espiritual bíblico es el renacer de un propósito que ha estado dormido, que ha estado ahí descuidado, que ha estado olvidado, de lo que nosotros ya conocemos de la palabra de Dios. Es arrepentimiento, es retorno a la fe, a la convicción, a la proclamación de su palabra, a la oración, a la adoración a Dios,
al servicio al prójimo, etcétera. Todo lo que nos dice la palabra de Dios, las escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que sea un despertar, si un avivamiento es el volver a todas estas cosas que por alguna razón, o como vamos a ver en un ejemplo más adelantito, puede ser también por ignorancia, por desconocerlo, podemos dejar de hacer algo que es muy importante para Dios. Enfocándonos entonces, ¿cuál es el tema central del Antiguo Testamento en el caso del pueblo de Dios? Era el Mesías, la venida del Mesías. ¿Esto qué implicaba? Pactos con Dios, implicaba bendecir a las naciones. Desde Abraham nos fue dada esa misión. Y luego al pueblo de Dios se le da la instrucción de convertirse en una nación. Muchos pensamos en Moisés como el que inició una iglesia. No, el pobre Moisés le tocó algo más pesado, le tocó iniciar toda una nación con leyes, ¿verdad? Organizarlos y todo esto. Porque el fin último de Dios siempre fue el bendecir a las naciones. Y eso lo iba a hacer una nación. Para esto hizo pactos, para esto le pidió a Moisés que para este pueblo tenían que haber leyes más estrictas, diferentes, que lo apartara, lo alejara, lo santificara de lo que estaba haciendo el resto de la sociedad en ese momento. Pero el tema central era porque el Mesías habría de venir y Él es el que iba a completar todo esto de esa misión de ellos, esa misión de Dios. Y entonces llegamos al Nuevo Testamento. Tenemos esto que inicia en el Antiguo y llegamos al Nuevo Testamento. ¿Quién me puede decir así, y si todos lo saben en voz alta, cuál es el tema central del Nuevo Testamento? ¿Hola? Es el reino de Dios. Ese es el tema central del Nuevo Testamento, expresado por el que recibió la misión, que es nuestro Señor Jesús. Y si ustedes buscan de qué fue lo que más habló el Señor Jesucristo y de qué es lo que hablan también el resto de los libros y las cartas en el Nuevo Testamento, es del reino de Dios. Porque si habría de venir el Mesías, viene para estar al frente de ese reino. Y este reino, pues, como lo definía Jesucristo, es un reino de gozo, de paz y de justicia. Más o menos como los reinos que tenemos alrededor del mundo, ¿verdad? Llenos de gozo, paz y justicia. O más bien, lo que las gentes, las naciones alrededor del mundo anhelan. Un reino donde puedan estar en paz, un reino donde puedan ser felices, un reino donde haya justicia. Y esa era y es hasta el día de ahora el tema central. Esto del gozo, paz y justicia implica que tiene que haber atención al huérfano. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Tiene que haber atención al huérfano, a la viuda, al cautivo, al enfermo. Tiene que haber una atención especial, no solo dentro de su pueblo, como les mandó el Señor también al pueblo de Israel, a que cuidaran a sus viudas, que cuidaran a sus huérfanos, que cuidaran al necesitado, al pobre, sino que también le daba instrucciones para que cuando llegaba el extranjero, que también lo cuidaran, lo atendieran, le bendijeran. Todas estas cosas parecen hoy en día estar al revés. Las leyes que van surgiendo, los intereses políticos que aparecen en todos los países, como que están al revés de todo esto. Ya la familia no es tan importante, el que no trabaja, que no come, aunque no pueda, pero va haciendo, no, es que el que trabaje, esos versículos sí nos gustan, ¿verdad? El que quiera comer, que trabaje. Bueno, pero los estados tienen que cuidar al que no puede trabajar, tienen que cuidar al que ya tiene demasiada edad para hacerlo, tienen que cuidar al bebé que no tiene quien le cuide. Pero eso se está volviendo como que no, para eso no tenemos para estar gastando, ¿verdad? Estamos en el país ideal, donde hay muchas oportunidades, pero eso requiere que trabaje yo y salga adelante. Pero unos necesitan para la salud, no podemos estar gastando en salud. Pero mire, aquí vienen estos que no pueden vivir en su país porque no hay oportunidad, porque no tienen trabajo, porque están arriesgando sus vidas allá. No puede ser.
Pero aquí tenemos esto ya bien organizado, muy bonito. Y no crean que solo es al norte que pasa esto, pasa en nuestros países también. Tuvimos unos vecinos nosotros, allá en la colonia, que él estaba acá porque estaba trabajando en una transnacional. Acá tuvo uno de sus hijos, el menor, y estuvieron acá algunos 15 años quizás, y cuando se fueron todavía no les habían dado su residencia. Si creen que es difícil para llegar a otros países, aquí es dificilísimo también, es terrible, ¿verdad? Y va en contra de todo lo que dice la palabra. No, cuiden al que llega, por algo ha pasado por ahí. Hoy, ¿qué hicimos? Hemos puesto fronteras y si nos dejan vamos a poner muros. Ojalá nunca tengamos que salir de donde estamos y esos muros nos obstaculicen. En fin, esto es lo que tiene que pasar si hay un avivamiento, si hay un despertar. Tenemos que volver a todas estas cosas que ya no las vemos como que son parte de las Escrituras. Eso es lo que pasa en un verdadero avivamiento. ¿Cómo reconocer entonces un verdadero avivamiento? ¿Cómo saber que no es tan solo un evento o una celebración, ¿verdad? O un intento de incrementar la cantidad de miembros. Pues como ya dije, despertar y avivamiento se suelen intercambiar entre sí, pero por lo general, un avivamiento general es precedido por un despertar del individuo y de la iglesia, de la comunidad, de esta congregación. Despierta y lo que surge es un avivamiento. Les doy 5 características rápidas para esto. La primera forma de reconocer un verdadero avivamiento es que hay un volver a la palabra de Dios y un sentido restaurado del temor de Dios. Porque muchas veces somos muy espirituales, entre comillas, ¿verdad? Somos muy dados a la vida religiosa, a la vida eclesial, a lo que consideramos ser iglesia, pero hemos olvidado de dónde viene lo que instruye en cuanto a qué es ser iglesia, en cuanto a qué es ser creyente, qué es ser cristiano. Pues la primera característica del avivamiento es que volvemos a esto, volvemos al origen, a la fuente de lo que nos mueve, de lo que nos guía, de lo que nos orienta y de lo que nos permite cumplir esa misión de Dios. Un buen ejemplo de esto fue el rey Josías. Fue el rey Josías que al ver todo lo que habían dejado de hacer porque no tenían las escrituras y al llevársele estas, entra en pánico, entra en crisis. No solo dijo, qué bueno, ya lo podemos poner en el museo de la palabra que nos ha guiado y nos ha orientado. No, lo que dijo, ¿y qué hacemos entonces? Dice Segunda de Reyes 22 del 1 al 2. Empezó a reinar de 8 años y reinó 31 años. ¿Ok? Hizo lo bueno delante de Dios y no se apartó del camino de su padre ni a diestra ni a siniestra, dice. O sea, una persona ideal para que en ese momento descubrieran, encontraran nuevamente las escrituras. Tenía el corazón como el que lo tenía su padre del linaje de David, dice, que no era perfecto, era casi como nosotros de pecadores, pero dice la palabra que tenía el corazón de Dios y era muy dado a entender cuando algo no había hecho bien y regresar al arrepentimiento y regresar a sus caminos. Lo podía reconocer, tenía un corazón humilde. En 2 Reyes 22 del 8 al 10 dice que es notificado del libro encontrado por el sacerdote Hilcías y el escriba Safán se lo lee. Más se afligió, más entró en pánico, más entró en crisis, más se cargó cuando se da cuenta que tenían tantos años sus papás, sus abuelos y que se habían apartado de ese libro porque no lo tenían. No solo dijo, qué bueno, ahí lo vamos a tener para cuando querramos. Pidió que se lo leyeran. Segunda de Reyes 22 del 11 al 12 dice que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, que era en realidad una parte de Deuteronomio, lo que habían encontrado, rasgó sus vestidos, dice. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icam, hijo de Safán, a Agbor, hijo de Micalas, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, en el siguiente versículo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros
por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Como sus padres, los padres del pueblo, esto no lo habían seguido, Israel, Jerusalén, Judá se veían en ese momento sufriendo las consecuencias y estaban muy claros, pero en realidad no sabían qué hacer y no tenían instrucciones de cómo hacerlo. Entonces, además de afligirse, se alegró porque había sido encontrado, y ellos directamente hoy podían leer, podían escuchar de los escribas, que eran los quienes les leían, como nos explicaba el pastor Gustavo la vez pasada, los que escribían y leían y las copiaban, todas estas cosas. Ellos son los que instruían al pueblo, y el pueblo después de todos estos años estaba hambriento, estaba sediento al escuchar que esto se había encontrado, de conocer que había en eso, de retomarlo. Quizás tenían porciones, quizás hablaban un poco según lo que había sido trasladado oralmente, pero hoy tenían la oportunidad de ver directamente qué es lo que estaba escrito. Todo en la tierra se hizo conforme a la palabra, dice la Escritura. El rey Josías preguntaba, ¿y qué dice? ¿Qué tenemos que hacer? Y se aseguraba de empezar manos a la obra con lo que no habían estado haciendo como pueblo, porque sus papás no tenían esto. Vamos a ser, dijo, el pueblo del libro. Estaba contentísimo con esto, estaba animado, entusiasmado, pero a la vez estaba preocupado, triste, y le hablaba continuamente a su pueblo como rey, como el que estaba enfrente. Similar es lo que pasó también en nuestro pasaje, en el pasaje que leímos al inicio. Ahí lo podemos ver como un avivamiento, pero ya había habido un despertar, como lo está viendo aquí. Esto es un despertar. Encontrar nuevamente la Escritura y leerla, escucharla, es un despertar para todo el pueblo. Lo que sigue es el avivamiento, las cosas que empezaron a hacer. Lo mismo dice ahí, en Hechos 2:37, cuando el apóstol Pedro les comenzó a explicar a los varones israelitas que al igual que Saulo, aunque no estaban haciendo lo correcto, pensaban que sí, porque eran temerosos de Dios. Hasta el nombre le cambió el Señor a Saulo para que ya ni se acordaba lo que andaba haciendo, porque él lo andaba haciendo en el nombre de su Dios, según él. Igual estos varones israelitas a quien Pedro les está hablando, y les comienza a explicar, y les termina haciendo ver que aquel que crucificaron era en realidad el Mesías, que no lograron reconocer porque lo esperaban con una espada, con un caballo, matando romanos, aplastando al imperio, todas estas cuestiones, tal y como se lo imaginaba el pueblo judío. Pero estos hombres despiertan, renacen, y entonces dicen ahí en Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón, como el rey Josías que acabamos de ver, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué hacemos entonces? O sea, en otras palabras, ya la regamos aquí, ¿verdad? Pero ¿y qué hacemos? Queremos saber qué hacer, porque si nos está predicando, si nos está contando de esto del Mesías, quiere decir que hay esperanza. ¿Qué hacemos ahora entonces nosotros? Y entonces continuó Pedro diciéndoles, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, todo lo que ya se esperaba que estuvieran haciendo, ya los creyentes habían comenzado a hacerlo, y estos que estaban despertando entran en este avivamiento de retomar las Escrituras y ponerlas otra vez en práctica. Un verdadero avivamiento estará repleto de la Biblia. No puede venir de otro lado la enseñanza, no puede ver de aquellos, ¿cómo le llaman a los influencers? Les llaman no pueden ser personas motivacionales o escritos motivacionales los que nos lleven a pensar que estamos en medio de un avivamiento.
tiene que ser la palabra de Dios. Tiene que ser eso. Muchos artistas, universitarios de la generación Z, ¿verdad? Personas que van allá a buscar en las alturas un renacimiento espiritual para su ser. Abunda esto, pero si no viene de acá, por lo menos para nosotros, cada uno de los que estamos sentados, y para toda la iglesia del Señor en el mundo, eso no es un despertar, eso no es un avivamiento. Quizás sea el inicio de alguien que anda buscando la verdad y quiere encontrar a Dios, quiere encontrar al verdadero Dios, quizás sea un inicio, pero eso no es el despertar, porque todavía no han encontrado las Escrituras. El avivamiento que viene del Dios de la Biblia conlleva fervor por la Biblia, a fin de que vivamos, sintamos, cantemos, oremos, trabajemos y adoremos de acuerdo a la palabra de Dios. Todo eso, hermanos, quizás muchos de nosotros no vemos el trabajar como algo espiritual, como algo que puede resurgir de un avivamiento, pero la palabra nos dice que sí. Y se lo decía a los esclavos de la época, que era bien parecido a los esclavos de nuestra época, ¿verdad? Largas horas, poco salario, y podían ir a su casa, pero tenían que estar tempranito o a la hora que se les llamara. Esa era la esclavitud de la época, pero a ellos mismos les dice: obedezcan, respeten a sus amos, porque hasta en donde trabajamos llega también este avivamiento. Como Josías, tras un genuino avivamiento, tomaríamos las Escrituras y tomaríamos todo aquello que viene del Dios de las Escrituras en serio. Ya no solo escoger algunas partes, ¿verdad? Que van, sí, esto me parece lógico y lo entiendo y lo voy a seguir, sino que nos veríamos retados, desafiados, obligados a decir: esto es lo que el Padre quiere de mí, esto es lo que su Hijo me ejemplificó y lo que está esperando que yo haga como su discípulo. Y dejaríamos de tener excusas para hacer lo que está acá. Agarrar las partes que nos gusta, ¿verdad? Como de la fruta, esto me lo como, esto no. Todo esto es para nosotros también. Tras un genuino despertar, el creyente recuerda y el recién nacido en Cristo entiende. Porque el despertar, el avivamiento, no solo es para nosotros que ya entendíamos y nos habíamos olvidado que había un libro de la ley, sino para aquel que está escuchando en este momento, de que haya un Dios que nos amó tanto, que envió a su Hijo para darnos esperanza y salvación también, y que quiere que esto lo hagamos para con otros. El viejo y el nuevo requieren también de volver a las Escrituras, que es el principio de todas formas. Si nosotros nos decimos creyentes, es el principio de toda sabiduría, el temor de Dios. Quizá muchas veces no nos gusta cuando se habla de la ira de Dios, ¿verdad? Del enojo de Él, pero es la única forma que nosotros como cristianos podemos entender qué pasa cuando estamos saliendo de lo que es de beneficio y de bendición para nosotros mismos como sociedad. Ok, rápidamente. Número 2, un sentido de adoración y unidad restaurado. Malaquías 2:10 dice: no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Muchas veces en la iglesia no hay unidad, pero sí tenemos el gran evento de avivamiento, pero nos aseguramos que la persona que no nos cae bien o que nos ha hecho algo no quede en los lugares privilegiados, o que no participe en algo que hay de bendición material o una cuestión, porque hay estas divisiones dentro. Pero tiene que haber adoración y unidad. La adoración, hermanos, familia, no tiene lógica si no hay unidad. No tiene absolutamente ninguna lógica ni sentido decir aleluya yo solo. Aleluya está diseñado, está puesto para que lo digamos juntos todos, como pueblo, como iglesia de Dios. La adoración llama a la unidad. Tenemos que hacerlo juntos, si no, no es adoración. Si estamos desunidos, no es. Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juan 17, del 20 al 23, mas no ruego solamente por estos, dijo Jesús, reiterando estas cosas, diciéndole a la iglesia, a esa nueva iglesia naciente, todavía no era iglesia, eran sus discípulos, pero ya le estaban preguntando que quién iba a estar primero, que quién iba a estar a su diestra,
quién iba a estar a su siniestra, que quién iba a ser más importante, se preguntaban entre ellos y les dice, olvídense de eso, sean unidos, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, etcétera, etcétera. No puede haber avivamiento, no ha habido un verdadero despertar si no estamos unidos nosotros como iglesia y con las otras iglesias también, aunque tengan otra cajita doctrinal que es bien distinta a la mía. También son discípulos de Jesús y están interpretando un poco diferente la palabra. Siguen siendo nuestros hermanos, siguen siendo hijos del Padre, siguen siendo discípulos del Señor que quiere vernos juntos. Eso no es nuevo, ya estaba desde el principio. Número 3, el reconocimiento, la confesión y el arrepentimiento. Eso nos hace mucha falta hoy en día. A pesar de ser culpable por omisión, el rey Josías reaccionó triste, humillado, cargado, afligido por lo que venía para su pueblo y obedientemente a lo que había descubierto en estas escrituras. Segunda Reyes 23:3 dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová, que guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y Segunda Reyes 23:24 al 25, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Este hombre fue escogido precisamente para ese momento que iban a volver a encontrar las escrituras, porque su corazón estaba listo para esto. No solo para alegrarse o afligirse, como es su caso, sino también para obedecer y poner todas estas cosas en práctica. La profetisa Hulda a Hilcías y a Iacaam, a Por, a Safán y a Asaías les dijo en Segunda de Reyes 22:18 al 20, porque el rey lo mandó a consultarle a ella, que conocía de las escrituras. Mas al rey le dijo, de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, le diréis así, así ha dicho Jehová Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se estremeció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos. Y le dijo, o sea, no solo lo escuchaste, sino que te preocupaste y te enojaste. Y rasgar las vestiduras en esos días era como abatirse completamente y mostrarle a los demás, la hemos regado totalmente, porque hiciste esto y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Es un despertar que lleva toda esa bendición que el Señor tiene preparado, pero que por desconocimiento no la estamos recibiendo, sino que estamos acomodados y estamos ya acostumbrados y estamos conformes, ni modo y para dónde le damos pues. Este país no tenemos por qué conformarnos a cómo están yendo las cosas, si es que no nos gusta cómo están yendo. Yo sé que no todos estamos de acuerdo en cómo están yendo, pero si no nos gusta y pensamos que hay una mejor manera y que deberíamos de dar cambios muy drásticos, tenemos que volver a esto. Tenemos que volver a descubrir las escrituras y entonces va a llegar hasta esos lugares. El verdadero arrepentimiento es dar un giro de una vida cómoda con el pecado a una que reconoce su mal y busca la misericordia de Dios. Así como Zaqueo, ¿verdad? Por cierto, muchos dicen, por lo que dice en Lucas 19:8, Zaqueo se levantó y dijo, Señor, voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Zaqueo experimentó un despertar increíble cuando Jesús se indignó yendo a su casa, que nadie más ponía un pie ahí de los israelitas.
¿verdad? Era una aberración para el pueblo ese Zaqueo porque era publicano. Pero Zaqueo hacía su trabajo y era un trabajo como el de cualquier otro, solo que su pueblo lo veía como traidor. Y de repente viene el maestro, ya conocido por todo el pueblo, por la tierra, y le dice: voy a ir a tu casa. Le pasó lo mismo que al rey. Le pasó lo mismo que a esos varones israelitas y no se lo podía creer. Y él en ese momento experimenta un despertar. Y miren lo que dice, no solo se alegró y todo, no, yo le voy a dar para los pobres. Y esta es la parte que siempre tenemos que meditar, porque todos decimos Zaqueo el ladrón, ¿verdad? Pero miren lo que dice: y si a alguien le he robado, no dice a todos los que les he robado o a todos ustedes, y si a alguien le he robado por omisión, por equivocación, intencionalmente, pero no dice que lo ha hecho, dice: y si le he robado, le devolveré 4 veces lo que le robé. Ya ni le importa el dinero, porque estoy seguro que llevando este trabajo le interesaba y le importaba mucho el dinero. Era un buen contador, era un buen recaudador y por supuesto que ha de haber vivido bien. Pero en ese momento dice: ya no me importa esto, no me importa qué tanto gane o no gane. El Mesías, el Hijo de Dios, vino a mi casa. ¿Y cómo puede ser eso? Lo mismo deberíamos de pensar nosotros y sentir. Y usted que está escuchando esta mañana de que puede el Señor llegar a su casa, puede llegar a su vida, a su corazón, esto mismo va a experimentar como lo experimentamos cada uno de nosotros acá. ¿Y cómo puede ser si soy una persona irremediable, verdad? Soy lo peor de esta tierra. Y viene Jesús y me dice que me ama y que me puede tomar en sus brazos y que me puede tener a su lado por siempre, por toda la eternidad. Y que aquí mientras viva me va a dar vida en abundancia. Eso es el despertar, que muchas personas no han vivido y que es nuestro deber retomar esto, arrepentirnos y retomar la misión que nos dejó el Señor. Salmo 51, 4a: contra ti solo he pecado, dijo David, el gran pecador. Él viene y se postra y se arrepiente y sabe que tienen que venir muchas cosas a su vida como consecuencia. Pero él sabe reconocer y no tiene absolutamente ninguna excusa por lo que ha pasado. Arrepentimiento verdadero. Número 4, un renovado compromiso espiritual y disposición a rendir cuentas. ¿Ok? Como lo aprendió a hacer el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, es necesaria una renovación constante del pacto. Tenemos un pacto con Dios, con el Señor, tenemos una salvación que nos ha sido dada en gracia. Pero tenemos constantemente y todos los días, estamos en nuestro grupo ahí de matrimonio hablando, que es como los equipos, ¿verdad? Nuestra selecta, no sé, pero un buen equipo, un buen deportista, se prepara para ir a ganar, aunque pierda. Él no va pensando que va a ir a perder, piensa que va a ir a ganar. Para eso se ha preparado, para eso hace su ejercicio. Segunda de Reyes 23, 1 al 3. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, profetas y con todo el pueblo, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 3: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo dijo amén y confirmó este pacto. El pueblo estaba impactado también y ahí se genera este gran avivamiento. El despertar lo trajo las Escrituras y el avivamiento viene de esa convicción de retomar, arrepentirse y volver a las Escrituras. Y el último, que es un buen ejemplo también de esta última característica que tengo aquí para ustedes, es cuando la misión, después de 8 años, en julio del 2015, vino ese hombre humilde que el Señor puso para ese momento, se paró enfrente de esta congregación y dijo: vengo a pedir perdón delante del Señor y de ustedes por lo que como denominación les hemos hecho durante 8 años. Eso, hermanos, es resultado de un despertar. Tuvimos aquí un predicador traído porque estábamos en época de aniversario
el hermano Enoch Gutiérrez, y estaba tan impactado por esto que cambió su mensaje. Nos pidió perdón, hermanos, traía un mensaje de acuerdo a lo que me han pedido los pastores y los ancianos, pero perdón, yo nunca había sido testigo de algo como esto, de algo como este avivamiento que une nuevamente a la iglesia, y predicó otra cosa que tenía que ver con eso, hermano. En la siguiente reunión, la convención en enero, nos pasa al frente el mismo hermano diciendo: este día tomamos la mesa del Señor, la cena del Señor, ¿verdad? Como pastores, aquí estaban los pastores de la Misión Centroamericana reunidos, pero dijo: no lo podemos tomar porque estamos en pecado, hemos estado en pecado 8 años. Por favor, pastor Germán, pastor Ricardo y los ancianos que están en el auditorio, vengan aquí al frente que les queremos pedir perdón. Hermanos, nos sacaron lágrimas todos los pastores, viniendo al frente y abrazándonos. Eso es avivamiento. Porque nosotros sabíamos que en medio de ellos había muchos que nunca habían estado de acuerdo, otros que tenían su propia opinión, otros que estaban contentos que no fuera parte, otros que querían que volviéramos, nos deshiciéramos de nuestra personería, porque eso es lo que lo generó. Pero ese día escucharon la voz de Dios, escucharon las escrituras con respecto a la unidad y la palabra de ese siervo que el Señor usó, y se pusieron de pie y nos vinieron a pedir perdón y abrazar. Eso es avivamiento. No un evento, no un concierto, que estas cosas pasen en el corazón de las personas. Un retomar de la piedad. Este es el último. El amor, la piedad es el amor, la compasión, las buenas obras y la transformación de vidas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Un verdadero avivamiento va a afectar no solo nuestras vidas aquí adentro, no solo a nuestra denominación, va a afectar nuestra comunidad, nuestros vecinos, va a afectar el país, va a afectar nuestra nación y eventualmente va a afectar al mundo. No seamos vencidos, dice allá en Romanos 12:21, no seamos vencidos por el mal, sino hagamos el bien, retomemos estas cosas. No les leo Segunda de Reyes 23, 21 al 25 por el tiempo, y quiero leerles rápidamente una lista de qué ha generado despertares, verdaderos despertares en el mundo, pero tiene que ver con dejar esos caminos, dejar esa idolatría, dejar esos intereses propios, personales, y volver a la piedad, volver a la misericordia, volver al amor, que es la misión de Dios. Ok, nos vamos, pero les leo 4 despertares que son reconocidos a nivel mundial por la iglesia, por los estudiosos de los movimientos espirituales en el mundo y lo que generaron estos avivamientos. El primero de ellos, que para mí pues uno de los principales protagonistas de esto fue el hermano John Wesley. Se dio entre Inglaterra y Estados Unidos, impactó Alemania, impactó Gales, impactó Escocia. Y lo que ocurrió aquí es que surgieron numerosas organizaciones que promovieron la obra cristiana. ¿Y cuál es la obra cristiana? Lo que acabo de decir, que es la misión que el Señor nos ha dado, es una misión de misericordia y de amor. Por la predicación del hermano John Wesley, que inventó esta cuestión metodista de los grupos pequeños, le llamaban las reuniones de clase, le llamaban. Y entonces estos grupitos se confesaban entre sí pecados, aprendían de la palabra y crecían. Y fueron generando un cambio individual, grupal tan extremo, que terminó pasando todas estas cosas en Estados Unidos e Inglaterra. Se multiplicaron los hospitales, las escuelas, se comenzaron organizaciones contra la esclavitud, grupos de reforma penitenciaria, organizaciones de ayuda a los pobres, se formaron sociedades misioneras, se organizó la sociedad de tratados religiosos, se estableció la sociedad de la Biblia extranjera. En Estados Unidos, el primer despertar para unos autores motivó un enfoque a la expresión del individuo y a la iniciativa local, lo cual permeó el camino para la revolución americana, la revolución estadounidense y la guerra civil allá. ¿Por qué? Porque había demasiada injusticia y ese despertar hizo que la gente se involucrara en esto. El segundo despertar caracterizó una mayor participación popular, involucró a las mujeres, a los afroamericanos, esto fue ya en Estados Unidos, pero afectó también Canadá, Escocia, Gales, Inglaterra,
Finlandia, Noruega. La reforma social impulsó movimientos como el abolicionismo de la esclavitud, el movimiento por la templanza, ¿verdad? El movimiento por la templanza en Estados Unidos era que ya dejaran de tomar todos. Y se generaron los pueblos secos que le llaman, donde todavía hasta el día de ahora hay pueblos secos en Estados Unidos, donde es prohibido vender y consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos. Entonces, si algún día van por allá, van a encontrarse todavía esto. Pero esto nace tras el renacer, el despertar a que estas cosas estaban afectando a la sociedad desde un punto de vista espiritual. El tercer gran despertar, nacido en medio de la industrialización y la urbanización estadounidense, se enfoca en la aplicación práctica de la fe cristiana a problemas sociales como la pobreza, la desigualdad, y generó fortalecimiento de los movimientos de la templanza y el llamado evangelio social. A veces pensamos que tiene que haber acción social en la iglesia. El evangelio es social. Las buenas nuevas de Jesús son un movimiento social también. Debe de haber obra dentro de esto. El cuarto y el último gran despertar, hay más que son reconocidos por muchos, pero estos 4 son los principales. Esto ya es en el siglo XX, coincidió con los movimientos sociales como el de los derechos civiles, el de la contractual, trabajos además del énfasis en el entusiasmo y la activación religiosa, el romper formatos y cuestiones religiosas. Por eso vine con esta camisa ahora, miren, para mostrarles que nosotros estamos en un avivamiento. Si se dan cuenta, mi hermano Gustavo ni siquiera ha predicado con saco todos estos días. Y no nos molesta, hermanos, que alguien venga con su saco y corbata. El problema era en esa época que era más importante la forma que el fondo. Era más importante que el ministro vistiera y luciera de una manera a lo que estaba sucediendo en su iglesia, que estaba pagada. El diezmo lo habían hecho automático, así como era en Europa, era oficial. De su salario de una vez el gobierno le descuenta y toda esta cuestión. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Dice que de corazones contritos y humillados, de corazones gozosos, vienen incluso las ofrendas y los diezmos. No tiene que ser algo de descuento ni una obligación. Tiene que nacer de mí. Todo esto se recuperó. Y aunque nosotros somos una iglesia conservadora, esos movimientos pentecostales fueron un gran despertar, un gran avivamiento en Estados Unidos, porque es la manera como muchas personas que estaban oprimidas, estaban tristes en su casa, a punto del suicidio, encontraron una nueva vida en el Señor, al ver el entusiasmo de todos nuestros hermanos pentecostales que llegaban a ver milagros, porque el Señor hace milagros, hermanos. Él no ha dejado de hacerlos, ¿verdad? Quizás no al ritmo y la velocidad que quisiéramos, y quizás por eso a veces los fingimos, pero Él sigue haciendo milagros. Y en los milagros de nuestras vidas, ¿verdad? También podemos testimoniar a otras personas. El avivamiento no es instantáneo, hay pasos. Hay las clases de Wesley en las reuniones, en los grupos pequeños en casa, pero sucede aquí también. Cada vez que nos paramos al frente, leemos la Escritura, la enseñamos, la aprendemos, vamos a los talleres entre semana, nos volvemos a reunir entre semana. Ese despertar va a generar un avivamiento que de repente va a haber cambiado también todo lo que nos rodea, nuestra ciudad, nuestro gobierno, nuestra nación, Centroamérica y el mundo. Ojalá no solo esta iglesia llamada Auditorio Cristiano, sino también la iglesia en el mundo, todas las denominaciones, tengamos un despertar de acuerdo a las Escrituras, y entonces nosotros podamos experimentar un verdadero avivamiento en nuestra vida, en nuestra iglesia. La razón debe ser volver al anhelo del amoroso propósito divino de ser de bendición, esperanza y salvación a la gente de esta tierra. Eso va a multiplicar a la iglesia, hermano. No son estrategias, no son eventos, todo eso es bueno porque presentamos la palabra, pero ese despertar, ese avivamiento es lo que va a hacer que la iglesia no quepa ni en este lugar, ni en todos los llamados templos que le llamamos, pero son edificios, son instalaciones en nuestro país y en el mundo. Así es que pidámosle al Señor que en cada una de nuestras vidas haya un despertar, que cada vez que aquí nos reunimos para estudiar la palabra, haya un interés genuino de escuchar
y de decir eso que está pasando, yo lo quiero poner en práctica en mi vida también. Que hay un despertar en todos nosotros como congregación, como comunidad, que podamos ver la manera que bendecimos aquí cerca, que bendecimos el resto de las comunidades en esta ciudad. Y por supuesto, para mí, como decía, ya estamos en un avivamiento que se ha podido extender hasta lugares como allá al norte de El Salvador, en Victoria, en Cabañas, porque mucha gente ha encontrado al Señor y ha encontrado su verdadero amor a través de lo que cada uno de ustedes hace cuando nosotros tenemos las actividades allá a través del programa Transforma Cabañas y hoy a través de su iglesia allá en Victoria. Ni nombre le han puesto, ni los estamos presionando a que le pongan nombre. Es la iglesia de Victoria. Algún día van a querer un edificio, van a querer nombre y en fin, ahí nos vamos a arruinar otra vez y vamos a necesitar otro nuevo despertar. Pero ahorita hay un despertar, un avivamiento tan grande que no sabemos dónde tirar la frontera, la línea de quiénes son de la iglesia y quiénes no son. Porque aunque no sean de la iglesia, se comportan y tratan de ayudar y tratan de bendecir. Lo que aprenden lo quieren enseñar de gratis a otros. En fin, eso es un avivamiento. El Señor nos permita que podamos seguir en Él, nos permita que terminemos de despertar en otras cosas y que sea más continuo, sea más frecuente y que aprovechemos cada momento para estar unidos el domingo, el miércoles, los jóvenes los viernes y aprovechar eventos y actividades de enseñanza y de aprendizaje, de crecimiento como el que estamos teniendo ahora. Imagínense cómo nos interesa que hasta hemos mandado a traer de tan lejos de la hermana República de Costa Rica para que ni siquiera lo tengan que oír ya de nuestras voces, ¿verdad? Para que ya no se sienta rutinario, monótono y para aprovechar la experiencia que ha tenido nuestro hermano Gustavo en escuelas, en iglesias, en organizaciones dentro del país, fuera del país, en Estados Unidos. Es parte de nuestro despertar. Vengámonos, aprendamos, crezcamos y generemos un avivamiento aquí. ¿Sí? Demos gracias a Dios entonces por esto. Papito, gracias porque tú nos has llamado, Señor, esta mañana a congregarnos, a reunirnos, Padre, a reflexionar en tu palabra, Señor, en tu escritura, pero no simplemente para contentarnos de que la tenemos en nuestro idioma, que la tenemos en nuestro mueble, ahí en nuestra biblioteca, Señor, o en nuestra oficina, o en la casa, ahí adorno a la entrada, Padre, sino para que retomemos y nos arrepintamos y renazcamos, Señor, y volvamos a retomar tu misión, que debe ser la misión de tu iglesia también, Padre. Gracias porque sé que cada uno de mis hermanos acá, sé que cada uno de nuestros invitados tiene sed, Señor, tiene sed de saber más de ti, tiene sed de encontrarte, tiene sed de despertar y avivar su vida, Señor, y la de otros a su alrededor. Permítenos que podamos experimentar eso, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por este tiempo. Cerramos, Señor, juntos en unidad de nuestras voces, adorando tu nombre, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.